pueden sentar, hermanos. Y hasta aquí llegó mi lugar. Le voy a decir gracias al Señor por darme este privilegio una vez más, y gracias a mis pastores por darme el privilegio. Y no es al que le corresponde, pero es para nuestro pastor el siguiente. Dios me los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Sí, los niños van a estar pasando su clase, amén. Y ya los niños grandes se quedan aquí. A su nombre. Dios es bueno, hermanos. Soy un... Gloria a Dios, pero lo gozamos en las alabanzas, lo gozamos en los testimonios. Nomás hubo un amén en los testimonios. Bendito Dios, hermano, como dijo mi esposa, Dios habló. Y Dios quiere que estemos unidos. Como Jesús y el Padre eran uno, así el Señor dice, quiero que mis discípulos sean unos para que sean reconocidos realmente como mis discípulos. Amén. En este momento le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, especialmente a nuestra hermana Patti con su amiga, ¿verdad? ¿Cómo? Rosalinda. Rosalinda. Señor le bendiga. Soy el pastor Jesús Soto para servirle y es un privilegio tenerla aquí por primera vez, ¿verdad? Aquí cuando guste las puertas están abiertas, mientras Cristo no venga aquí estará abiertas las puertas, amén, y mientras los tenga con vida. Y sí, hermanos, pues vamos a escuchar la bendita palabra del Señor y voy a pedirle que se pongan sobre sus pies. Y vamos a ir a un pasaje que Dios ha puesto sobre mi corazón en el libro de Marcos, capítulo 11. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 11, del versículo 20 en adelante. Y cuando lo tengan, bendigan un fuerte amén. Le voy a pedir que abra su corazón a la palabra del Señor y al Espíritu Santo, para que ministre su vida y que usted escuche la voz del Señor, porque es el Señor hablando a través de mi vida. No es el pastor quien le va a hablar a su vida, es el Señor. Amén. Que no se vaya el gozo, hermanos, porque si se va el gozo me pone nervioso a mí. Aleluya. Y cuando me pongo nervioso, me pongo peligroso. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Ya me siento mejor, hermano, con ese gozo. Vamos a leerlo todos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este privilegio que me permites de predicar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí y que has preparado nuestros corazones, Señor, para recibir este manjar del cielo, Señor. Pido que toques cada vida a través de esta palabra, que ministres, que sea usted hablando y no sea yo, Señor, sino usted sea glorificado, el que se lleva la gloria y la honra. Que su palabra haga un milagro, que traiga sanidad, que traiga paz y que traiga esa salvación a nuestro espíritu y a todo nuestro ser. Todo lo que impide que tu gloria, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo cubrimos con la sangre. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Gloria a Dios. En este momento, hermanos, quiero que escuchen esto. La palabra donde voy a comenzar, donde comencé más bien, a través de estos versículos, hermanos. El tema es soltando una palabra de poder. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos, el Señor me puso este tema y esta parte de la palabra de Dios de traerles este mensaje?
Es que usted, hermanos, usted sabe que la palabra de Dios dice que nuestra lengua tiene poder para levantar y para destruir, para tumbar. Pero cuando escuchamos, hermanos, que la palabra de Dios no es cualquier palabra, es palabra de Dios, y esa palabra de Dios tiene poder para hacer cosas grandes en su nombre y para hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que cuando nosotros vamos a dar una palabra, sea siempre de edificación, de bendición, de salvación, de glorificar a Cristo, de exaltar el nombre del Señor, de mostrar de que con Cristo todo es posible al que cree, que sin Cristo no somos nada, pero creyendo en Jesucristo, en su palabra, puede suceder algo milagroso en nuestras vidas. Pero necesitamos, como dijo el Señor, lo dijo el Señor, que necesitamos que tener fe en Dios. En el versículo 22, respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. No tener fe en el hombre, en la mujer, en Dios. Porque la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios son promesas que se cumplen en nuestras vidas cuando nosotros le creemos a Dios y estamos alineados en Dios. Entonces, en este pasaje vemos, hermanos, dice la palabra de Dios que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pero dice Pedro que se acordó. ¿Se acordó de qué pasaje? Y se acordó en este versículo 21 de Mateo, cuando él dice en el 18, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Jesús tuvo hambre. Y dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Qué poderosa palabra del Señor. Algo sobrenatural, donde vemos que el Señor iba por el camino y tuvo hambre, y dice que ahí se encontró una higuera y dice, déjame voy a ver si hay fruto, y dice que solamente encontró hojas. Ahí es un mensaje, es otro mensaje que se puede dar, hermanos, poderosamente, pero dice que no halló fruto en ella, y dice que en ese momento dice, pues que de ti no dé a más fruto, la maldijo. Y dice que se secó al instante, hermanos. ¿Por qué? Porque era mismo Dios con nosotros en la tierra, entre los hombres. Y cuando el Señor suelta una palabra, se cumple, se hace. Porque el Señor lo dijo en el Génesis, hágase la luz, y se hizo la luz. Es que la palabra de Dios, cuando la suelta el Señor, se cumple. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras se van a cumplir. Porque toda la palabra de Dios es poderosa. Y cuando digo soltando una palabra de poder en este tema, es de que ahora le quiero decir a usted, usted tiene una palabra en sus labios, que es a través de la palabra de Dios. Que usted, hermanos, está aquí por la palabra. Está aquí por el Espíritu Santo. Usted no está por cualquier otra gente. Muchos dicen, no, yo estoy por mi suegra, yo estoy por el hermano. No, es que Dios lo trajo a usted. Es que Dios es el que lo trae a usted. Es la palabra de Dios que redarguye en nuestro corazón. Es la palabra de Dios que nos hace entender que no hay otro Dios fuera de Él. Que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre por Él. Es el que redarguye de pecados. Él es el que abre el entendimiento cuando uno pone atención a su palabra y dice, ok, me gusta esto, se suena bonito, siento bonito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es muy buena. Entonces dice hermanos, tengo 10 puntos que compartir de diferentes palabras que se soltaron. Ya solté 2. A lo mejor no echaron de ver, pero ya van 2. Entonces el tercero dice en Lucas 5:4. ¿Y por qué digo que va a ser un poco? Son 10 puntos, pero va a ser un corto mensaje porque tenemos la cena del Señor. Pero sabemos que cuando dice el pastor es corto es porque va a ser largo la prédica. Aleluya. Si digo que van a ser 2 horas, va a ser media hora. Y si digo que media hora, va a ser 3 horas. A su nombre. Que no se vaya el gozo, hermano. Acuérdense, me ponen nervioso cuando se quedan quietos.
Cuando se quedan quietos, hermanos, me convierto en un hombre peligroso, hombre de Dios ahí, que empieza a soltar palabra de Dios para despertar el alma, despertar el espíritu, aleluya. ¿Por qué? Porque siento que no están recibiendo, que se están concentrando en el bufero, allá afuera, en su problema, no sé. Pero el Señor quiere que usted ponga atención a la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y bendice nuestra vida. Dice Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, escuchen bien esto. Aquí estamos hablando de un pasaje cuando Jesucristo viene con sus discípulos y dice, cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué dijo el Señor? Boga mar adentro, echa tus redes para pescar. Mas vemos a Pedro, un hombre humano, hablando una palabra que no entendía en ese momento, pero obedeció. Porque él ya había visto la mano de Dios en diferentes milagros, en maravillas. Dice que respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más, escuchen bien, aquí es donde viene el punto, más en tu palabra echaré la red, dice la palabra del Señor. Y dice que habiendo hecho eso, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Escucharon, hermanos? Cuando usted pide algo en el nombre del Señor, será hecho por nuestro Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Y cuando vemos esta palabra que dijo el Señor, echa boga mar adentro la red. Y Pedro en ese momento dice, Señor, pues, ¿cómo que otra vez lo voy a echar? Ya estamos bien cansados, aleluya, ya estamos bien cansados. En su mente me imagino, pero dijo, ¿sabe qué, Señor? En tu nombre, en tu palabra, echaré esta red. Y hermano, vemos el milagro, hermano, algo sobrenatural, que toda la noche estuvo pescando y no encontró nada. Mas en ese momento Dios se glorificó para que siguiera creyendo en las palabras de Jesucristo. Y Dios quiere que usted siga creyendo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Esta palabra trae milagros, trae cosas milagrosas, sobrenaturales en nuestras vidas, que podemos testificar de las grandezas de Dios. Y que si nosotros no vemos nada, como Sara no miraba que venía en su vientre ese bebé, esa promesa, pero ellos siguieron creyendo hasta el final y obtuvo a Isaac. A su nombre doy gloria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros estamos aquí por Dios. Nuestra fe está en Jesucristo. Nuestra fe está en su palabra. Entonces, si nuestra vida está en este asunto de las cosas del reino, nosotros tenemos que seguir perseverando, persistiendo y creyendo que Dios va a hacer la obra cuando soltamos la palabra en el nombre de Jesús. Yo veré tu gloria, aunque no vea nada, pero yo he hecho esta palabra. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos vendrán a los pies de Cristo, porque no hay nada imposible para Dios. Porque Él todo lo puede. Vemos este pasaje milagroso, hermanos, que se rompían las mallas, dice la red, de tanto pez. Mas vemos otro punto. Punto número 4. El pastor va recio ahora, dicen por ahí. Romanos 10:9. Escuche bien lo que usted va a decir este pasaje. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice que serás salvo. Aleluya, ya le di vuelta la hoja, ya vamos a terminar. A su nombre. Dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, gracias hermano, pero con la boca se confiesa para salvación. Se confiesa para salvación. Es que, hermano, nosotros no predicamos cualquier palabra. No es filosofía de hombre, no es una palabra de religión, es palabra de Dios que nosotros testificamos y confesamos con nuestros labios, porque esa es nuestra salvación, que nos mantiene firmes en nuestra fe. Porque si nosotros dejamos de proclamar la palabra, hermano, nuestra vida espiritual se va para abajo, nuestra fe se va para abajo. ¿Y qué crees? Los cielos se cierran, porque es imposible agradar a Dios sin fe.
Usted tiene que tener fe. Ahora, dice que con nuestra boca se confiesa para salvación. Eso es decir, ¿en qué puedo confesar mi palabra? Para salvación. Es un decir, si alguien se siente entre vosotros enfermo, declare sanidad. Declare sanidad. Que cuando usted se sienta un dolor en su rodilla, en su nuca, en su espalda, en su brazo, sacúdese como Pablo se sacudió de esa víbora ponzoñosa y no le hirió, no lo dañó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso, hermanos, si usted se siente enfermo, sacúdese en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo soy libre, soy curado. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, declararlo, porque dice, tienes que creer en Dios, dijo Jesús a los discípulos. Tienes que creer. Y cada milagro que vemos a través de la palabra que se soltó, porque lo hicieron por fe todos estos hombres y estas mujeres que les voy a estar testificando. Porque esta palabra de Dios es una enseñanza, un ejemplo para nosotros de que al que servimos es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia, su poder está vigente, no es limitado. Él todo lo tiene en sus manos, pero usted tiene que creerle a Dios. El diablo siempre va a querer turbar su fe, porque de ahí comienza el ministerio de nuestra salvación. El diablo siempre va a querer turbar tu fe. Va a querer que usted dude del poder de Dios, que usted dude de la palabra de Dios. Pero sabemos que la palabra de Dios, hermano, cuando ya está bien sumergida en nuestros corazones y que nosotros estamos llenos hasta los huesos del Espíritu Santo, hermano, dice la palabra de Dios que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, vemos, hermanos, como dice este pasaje, aquí vemos una palabra que confesamos con nuestra boca. Nuestra salvación en Jesucristo. Cuando confesamos nuestra fe en el Señor, es que creemos en su palabra y declaramos como el Señor dijo, escrito está. Escrito está. Entonces, cuando venga el diablo a atacar tu vida, cuando venga el diablo con sus dardos a atacar tu mente, usted, hermano, va a ser turbado. Yo voy a ser turbado. Pero como usted conoce la palabra de Dios, usted tiene que declarar la sangre de Cristo y decirle, mira, Satanás, yo ya fui comprado con esa sangre que el Señor hace más de 2000 años atrás. Usted está confesando al diablo, declarándole su fe al enemigo. Esa sangre me perdonó, esa sangre me limpió y el poder de su Santo Espíritu ahora me sostiene. Dice que es el que sostiene mi vida ahora. Usted tiene que declarar como Jesucristo predicó. Ahí en el desierto al diablo le predicó. Escrito está. El Señor es mi amparo. El Señor es mi refugio. El Señor es mi alabanza en el medio de la tribulación. Yo adoro solamente a Dios. Yo no adoro las cosas que están en la tierra. ¿Por qué? Porque yo sé que mi salvación está en Cristo. Y Jesucristo dijo que yo no iba a estar solo, que Él iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y cuando usted está soltando una palabra de fe, el diablo usted lo va a resistir y va a huir. Va a huir. ¿Y usted qué cree que está haciendo ahí? No le está dando lugar al diablo. Porque si usted le da lugar al diablo, el diablo va a ser un nido. Le van a nacer cuervos. Y muchas iglesias tienen cuervitos ya. Porque no declaran la palabra. La palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué cree, hermanos, que el mundo no recibe la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es poderosa. Una palabra que redarguye al alma. Porque solo Dios conoce la vida. Y por eso cuando usted habla de las cosas de Dios, para ellos son locura. Oh, no quiero escuchar, es aburrido. Oh, no, hermano, sí, porque así los tiene el diablo. Así los tiene el diablo. Pero cuéntele, empiece a contarle las aventuras del mundo. Ahí van a estar prestos sus oídos para escucharlos. Pero hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios que tenemos que hablar entre nosotros cánticos, hablar de los salmos, hablar de las cosas de Dios, porque eso es lo que edifica nuestra vida y de eso vamos a llenarnos de lo que escuchamos. Y nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, porque es el pan, el maná a nuestro espíritu. A su nombre damos gloria. Entonces, hermanos, quiero decirle esto, hermanos. Es un punto muy importante. Que sabemos que ahora el diablo, hermano, ha arrasado con mucha humanidad
y ha arrasado con la propia iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que ahora la iglesia, hermanos, anda volando muy bajito la mayoría. No llega al medio vuelo. La mayoría están por abajo. Unos cuantos a medias y otros poquititos arriba en el reino del Señor, en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no me entiende, hermano, los que andan bajitos son los que no buscan a Dios, los que no oran, los que no leen la palabra, los que no predican, los que casi no se quieren congregar. A su nombre, que nos va el gozo, hermanos. Los que están a media, de vez en cuando agarran la Biblia, y la agarran cuando es servicio solamente. Nos va el gozo. Que no busquen ahora a su Señor. Aquel donde tienen un altar, antes se adoraban a Dios. Ya no hay altar. Ya lo derribó las cosas del mundo. Ya pusieron la plasma en ese lugar donde él oraba antes. En este lugar ya pusieron una bocina donde ahí se postraba y adoraba a Dios. Ahora la iglesia, hermanos, tiene que confesar algo. Y ese es el día que Jehová hizo, el día de salvación. Ese es el día que usted se tiene que levantar en el nombre de Jesús y declarar una palabra a su propio espíritu. A su propio espíritu, no a Satanás. Satanás ya está vencido. Usted tiene que profetizar a su propia alma. Usted tiene que declararse una palabra que va a avivar su espíritu. Y si yo me levanto ahora, ya basta carne, ya basta Satanás, ya basta mundo. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un joven que fue llamado por el Señor después de que murió Moisés. Y dice que este hombre, el Señor le dijo: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Que seas muy valiente. Y se lo dijo 3 veces el Señor, porque sabía que la jornada no iba a ser fácil. Iba a tener una lucha, una guerra que pelear contra los enemigos para poder marcar el territorio que Jehová les había dado a ellos. Una promesa de una tierra, aleluya. Y vemos, hermanos, que dice en Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Y aquí hablando Josué al pueblo, escogeos hoy a quién vas a servir. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dijo Josué: pero yo, mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero profetizar a tu vida. Quiero decirte que esta palabra que vas a escuchar va a llegar a tu corazón. Y que esta palabra te va a redarguir para levantarte y para que pelees. Para que rompas cadenas sobre aquellos que han sido atados dentro de tu propia casa. De aquellos que no están en tu casa. Tú tienes que declarar palabra profética. Porque el Señor dijo: envía tu palabra y será hecho. Envía esta palabra y será hecho. Porque te lo voy a demostrar con otro pasaje. No es necesario que el Señor tenga que ir ahí. Solamente suelta la palabra. Yo te quiero decir una cosa. Yo he estado orando mucho por mi hija Cassandra, por Yasmín, a mis 2 hijas que no están sirviendo al Señor, por mi hijo, que el Señor lo fortalezca, porque él se fue, no porque quiso irse al mundo, sino porque está en la universidad. Y allá también está buscando a Dios. Se congregan un grupo de maestros, les da palabra, aleluya. Pero yo sigo pidiendo por él. Y yo le quiero decir que en estos 2 fines de semana, mi hija mayor ya está yendo a una iglesia, aleluya. No aquí, pero está yendo a una iglesia donde ella está recibiendo palabra, donde ella está sintiendo algo en su espíritu. ¿Por qué? Porque las oraciones del justo pueden mucho. Las oraciones del justo pueden mucho. Por eso yo le digo: Padre, yo en mi casa, como dice tu palabra, serviremos a ti, mi Dios. Yo sé que mis hijos te van a servir, están ahorita afuera, pero te van a servir porque son promesa del pacto de la sangre de Jesús. Y por eso que usted tiene por qué proclamar la palabra, soltar la palabra sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa. Cúbralos con la sangre de Cristo. Reprenda al diablo sobre sus vidas. Porque el diablo hace estragos a través de dardos espirituales que les envía a su mente. Pero nosotros, cuando oramos, es una cobertura que les ponemos encima. Si usted no lo cree, hermano, vale más que lo crea, porque esta no es cualquier palabra. Entonces, cuando vemos que Josué le dice al pueblo: ¿ustedes de qué lado están? De aquellos dioses
cuando sirvieron nuestros padres o quieren estar acá, hermano, pero Él declaró una palabra: yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Yo en mi casa, porque desde que el Señor nos llamó al ministerio, el Señor me dio una palabra a mí y a mi esposa, que el Señor iba a hacer cosas grandes en nosotros, pero que también iba a hacer cosas grandes en mis hijos. Y esa palabra no se expira, es promesa de Dios que se cumple. Pero nosotros tenemos que seguir creyendo en la palabra de Dios, y que cuando creemos en la palabra de Dios, tenemos que seguir orando, creyendo a Dios que lo va a hacer. Pero no va a ser en cualquier momento, va a ser en el tiempo de Dios. Nosotros no lo podemos desesperar, porque carnalmente los desesperamos porque queremos ver las cosas al instante. Pero cuando uno ya empieza a vivir bajo el Espíritu Santo y la palabra, y empiezas a vivir y creer en Dios, hermano, ya sabemos que es en el tiempo del Señor. Hay momentos que vemos a nuestros hijos en un mal momento y los turbamos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Será que tu promesa se va a terminar? No, esa es la carne, pero donde está el Espíritu de Dios dice: no, sigue creyendo, porque el poder de Dios se manifiesta en lo sobrenatural. Dios puede quitar y poner. Mas vemos, hermanos, este punto número 6. Y yo quiero decirles, hermanos, esta palabra no es cualquier palabra. La palabra de Dios, hermano, no es cualquier historia. La palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios es la voz de Dios, que fue inspirada por hombres santos, por el Espíritu Santo del Señor. Esta palabra que escuchamos, hermano, ¿cuántos creen que Dios puede hacer algo sobrenatural en este día? ¿Cuántos creen que Dios puede deshacer cosas que hay en nuestros corazones, que hemos tenido una guerra, un pleito, aleluya, con lo que hay en nuestro corazón? Y decimos: Señor, ¿cuándo? Yo no lo quiero sentir, pero Dios tiene el poder para hacerlo, para quitarlo. Te quiero decir en este pasaje, y quiero que vean, hermano, yo voy en el punto número 6 y le dije que le iba a dar 10. Pero en estos momentos, hermanos, quiero que escuche esta palabra. Y es algo sobrenatural, y que Dios, si lo escribió en su palabra, en esta Biblia, es porque realmente este hombre tenía una fe grande en el Señor. Pero claro, su fe fue turbada al quitar la mirada del Señor. Y yo imagino, ya saben a dónde voy, donde dice en Mateo 14:28. Y yo quiero decirles esto, que dice de esta manera: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Era cuando Jesús se presentó en el mar, caminando sobre las aguas. Cuando ellos iban en la barca, se le presentó Jesucristo, y ellos pensaban que eran ¿quién? Un fantasma. En lo básico de la palabra fantasma es Chucky. Se presentó Chucky. Les dio miedo a los discípulos, porque creían que era un fantasma, porque nunca habían visto a un hombre caminar sobre las aguas. ¿Quién no se va a espantar? ¿Quién es este que está caminando sobre las aguas? Hasta cuando el Señor le dice: no temáis, yo soy. ¿Y cuántos saben que dijo Jesús? Mis ovejas conocen mi voz. Entonces Pedro reconoció la voz de su Señor, reconoció la voz de su pastor. A su nombre doy gloria. Y dice que cuando él escuchó la voz del Señor, le dijo, dice, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas para ver si es cierto que eres tú. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Y él le dijo: ven, descendiendo Pedro de la barca, y andaba ¿qué? Sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremendo, hermano, el Pedro caminando sobre el mar, sobre las aguas. Hermanos, imagínense, eso es algo sobrenatural. Pero ¿por qué caminó? Porque tuvo fe en la palabra de Jesús. Porque tuvo fe y soltó una palabra: déjame que yo vaya a ti. Él soltó una palabra con fe. Porque si él hubiera dudado: ay, Señor, pues si eres, déjame, mejor acércate. No, pero Dios permitió que Pedro dijera estas palabras sobrenaturales de lo que él iba a hacer por medio de la palabra que él soltó y de creer en Jesús. Si eres tú, Señor, déjame que yo vaya hacia ti. Y dijo: ven pues.
Pedro se bajó, puso el primer pie al agua, luego el segundo, ya que vio, ¡wow! Señor. Pero se levantó que la tempestad y empezó a mirar alrededor y se zambutió. Hermanos, cuando tú sueltes una palabra, se van a levantar las tormentas contra tu vida. Se van a levantar procesos en tu vida por tu fe. Cuando tú sueltas una palabra de que tú vas a servir a Jesucristo, se va a levantar el mismo infierno en contra de tu vida. Cuando tú sueltas una palabra creyéndole a Dios, todo el mundo va a estar contra ti. Porque Jesús predicó y se levantó todo el mundo contra Él. Y si eso hicieron con Jesús, dijo el Señor, ¿qué esperan ustedes que les vaya a suceder? Aleluya. Pero no se turbe vuestro corazón, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esta fue la palabra fiel y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Entonces dice que Pedro caminó cuando él soltó esa palabra. Es un decir que habrá algo imposible que Dios no pueda hacer por nosotros. Si Dios mismo le dijo, Pedro, camina sobre las aguas, y lo hizo por fe. Entonces, algo impide que tú recibas o hagas para el Señor. No hay nada, porque el Señor es el que abre camino. El Señor es el que detiene cosas que puedan detener tu propósito en tu vida. Porque cuando Dios tiene un determinado algo para ti, el Señor lo va a cumplir tarde que temprano, pero lo va a cumplir. Cuando tú no dejas de seguirle, cuando tú no dejas de creerle, tú tienes que seguir creyendo hasta que tú mueras o hasta que Cristo venga. Porque esta es nuestra vida ya está para con Él. Nosotros vivimos para Él. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero enseñarles aquí? Es algo sobrenatural que solo el Señor podía hacer. De que fue Pedro y pudo caminar sobre las aguas como Cristo. Él confesó su boca, con su boca, juntamente con su fe. Y el Señor le dijo, ven Pedro, y lo hizo. En este otro pasaje, hermanos, punto número 7, gloria a Dios. Vamos bien, hermanos. No se está durmiendo alguien por allí. Aleluya. Punto número 7. Escuchen bien, hermanos. En este tiempo que estamos viviendo los tiempos más peligrosos, los más peligrosos de nuestras vidas. Muchos podrán decir, no, pues más peligroso era antes cuando mataban a los discípulos y los desgollaban, hermanos. Lo están haciendo en diferentes lugares, pero aquí por la gracia de Dios estamos. Pero yo quiero soltar esta palabra para alguien aquí que está esperando un milagro de Dios. Y yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en lo sobrenatural de Dios. A veces no veo nada, pero yo sigo creyendo en Dios. Porque dije, Señor, no fue este tu tiempo de glorificarte. Como el Señor le dice a su madre María, le dice, Madre, todavía no es mi tiempo. Pero bueno, déjamelo hago. Y quizás el Señor pueda hacerlo hoy en tu vida. Quiero que usted escuche esto y suelte la palabra de lo que estaba hablando hace rato de las enfermedades. Porque en este siglo que estamos viviendo es un siglo perverso. A su nombre doy gloria. Un siglo bien perverso de hombres y mujeres, jóvenes, niños. Aleluya. Un mundo bien perdido. Porque no quiere obedecer a la voz de Dios. Y a Dios le ha dolido su corazón como desde el principio de haber creado al hombre y a la mujer. Y que ahora le duele más. Usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué le duele más? Sí, te digo por qué. Porque el Señor mandó a su Hijo unigénito a dar su vida por usted y por mí, por el resto del mundo. Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y el Señor hizo una buena obra en muchos cristianos, en muchos que creyeron. Pero ahora muchos de ellos están pisoteando la sangre de Cristo. Están jugando con el diablo, jugando con el mundo, jugando con el pecado, ocultando cosas en su vida, creyendo que Dios no lo ve. Pero a Dios no se le escapa ninguno, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Y por qué le duele? ¿Por qué le duele? Porque están pisoteando la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué le duele? Porque este será el fin de este mundo después de que Cristo arrebate a su iglesia y a sus escogidos. Dice que vendrán los juicios sobre la tierra, sobre toda carne morirá.
Y dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y ahí es donde al Señor le duele que se pierdan las almas. Y le duele porque su iglesia no le quiere obedecer la mayoría. Vienen, se sientan a gusto, como decía la hermana, con el aire, alimentan del pan, pero ¿qué hacen con el pan en su vida? Lo ponen por obra. No, la mayoría no lo hace. El Señor le dice: búscame, búscame. Toma la palabra, no la tomas. Búscame en oración y no lo haces. Ayuna para que mueras tú y te levantes en mi nombre. Y muchos no hacen caso. Muchos no hacen caso. Y por eso le duele. Pero vamos a otro punto, para que se levante el ánimo. Mateo 9:20 dice: y he aquí una mujer enferma. ¿Cuántos están enfermos aquí? Que hay una enfermedad en su cuerpo. No tenga miedo. Si usted levanta su mano, está declarando que necesita sanidad. No tenga temor, no tenga vergüenza. Hay cosas en nuestro cuerpo que nos turban. Yo por fe voy a declarar que soy libre y soy sano y me sigo sacudiendo. Como esta mujer soltó una palabra y dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía, soltó la palabra, una palabra de fe en Jesús. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Si tocare su bordo, porque ella ya había buscado ayuda y nunca la recibió. No hubo una sanidad que viniera a su cuerpo con los doctores que visitó. Quizás buscó hechiceros, brujos, brujas, santeros, no lo sé. Pero esta mujer seguía enferma después de que gastó todo su dinero. ¿Sabes qué? Usted puede recibir sanidad sin dinero, porque Jesús es bueno. Él es fiel y a eso vino, a sanar, a restaurar, a liberar y a salvar nuestras vidas. Él vino a salvarnos, a mostrar que con Cristo todo es posible. Aleluya. Y dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Yo no sé, hermanos, si usted está padeciendo una enfermedad en su cuerpo. Yo no sé si usted es una de esas maneras de las personas que antes de que se vengan al culto y están en su casa: Señor, ahora es tu día donde vamos a ir a alabarte en la iglesia, en la congregación. Señor, cuando llegue a la iglesia, yo quiero bendecirte en espíritu y en verdad. Quiero sentir tu presencia. No quiero salir vacío. Quiero salir con mi copa rebosando en tu espíritu. Señor, mira, tengo esta condición, tengo este problema, pero cuando yo vaya a la iglesia, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo en mi vida, en mis peticiones. Usted tiene que proclamar esa palabra desde que sale de su casa, porque eso es mostrarle al Señor que usted quiere recibir bendición y no se quiere ir igual como vino. Usted tiene que soltar con esta mujer: si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré sana. Y esta mujer soltó una palabra. Y dice que esta mujer, al tocar el manto de Jesús, el borde del manto, dice que se detuvo Jesús. Y sabemos la historia que dijo: Señor, alguien me ha tocado, dijo Jesús. Y los discípulos dijeron: Señor, todos te están golpeando ahí, todos te están tocando. Pero sí, todos me tocan, porque lo miraban a él como alguien grande allí, ¿verdad? Y sí, él es grande, por supuesto. Pero hermanos, esta mujer no fue para ver sus grandezas. Ella fue a buscar su salvación. Y cuando Jesús le dice: tu fe te ha salvado, yo te quiero decir una cosa: no fue lo que salvó su sanidad, salvó su alma, porque mostró su gloria, mostró su poder, de que en Cristo todo es posible, y que en Cristo recibió sanidad, pero también recibió sanidad del alma. Fue salva su alma. No habla mucho de esta mujer, pero esta mujer de seguro le siguió. Buscó una iglesia donde congregarse para poder alabar a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que soltar la palabra y declararla, porque eso es lo que Dios te está diciendo ahora. Clama a mí
yo te voy a responder. Suelta la palabra y yo te voy a mostrar lo imposible posible. Porque para mí no hay nada imposible. Porque Él quiere que si usted no le cree por la palabra, crea por los milagros por lo menos. Porque Dios sigue haciendo milagros. Yo no sé lo que estás pidiéndole a Dios, pero te quiero decir que cuando le pidas a Dios, que sea una petición alineada a la voluntad de Dios. Algo que te va a edificar y no va a dañar a otros, o te va a dañar a ti mismo. Tienes que orar con sabiduría, con la gracia y el favor de Dios. Entonces vemos, hermanos, que dijo el Señor, y la mujer fue salva desde aquella hora. Hago esta pregunta, hermanos. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Será esta historia real de lo que les voy a decir yo? De lo que les voy a hablar, de lo que dije hace rato. Que Cristo no necesita que estar allí para hacer un milagro. Porque el Señor está en su trono. Y desde su trono envía palabra y se hacen cosas sobrenaturales. El Señor no nomás trabaja solo. Tiene ángeles que trabajan para Él. A su nombre, doy gloria. Dice que Él es omnisciente, omnipotente. Él está donde quiera. En todo, en el mismo segundo. Puede estar aquí, puede estar en China. ¿Por qué siempre decimos aquí en China? Porque está lejos, ¿verdad? Porque está lejos. O quizás le gusta too much Chinese food. A su nombre. Entonces, lo que trato de decirles, hermanos, con esto, ¿será real esta historia que les voy a decir? Un poco de esta palabra. Porque ya de ahí vamos a estar entrando a la cena del Señor. Lucas 7:6. Y Jesús, dice, fue con ellos. Hablando de aquel hombre que estaba enfermo, de un centurión, su siervo. Dijo, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, que se estaban acercando, un decir, ya estaban cerca de la casa donde estaba el enfermo, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Escucharon? No entres bajo mi techo, porque no es digno de que entres, soy hombre pecador. Porque él ya sabía la historia de Jesús, lo que se estaba predicando allá, lo que estaban hablando de Cristo, que él era un hombre bueno, un hombre que estaba sanando, liberando, restaurando y que estaba trayendo un refrigerio al espíritu del humano. Y dice, pero lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti, pero di la palabra. Escuchen bien, pero di la palabra, es decir, suelta la palabra. Y ese es mi tema, suelta la palabra de poder. Di, pero de ti, di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo, hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Escuchen bien, se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente. Jesús empezó a ver a la gente y empezó a decirles, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. ¿Se escucharon? Él dijo, no entres en mi casa, solamente suelta la palabra de poder. Suelta tu palabra y mi siervo sanará. Y dice que al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Se escucharon, hermano? Usted puede interceder aquí de rodillas los martes cuando venimos a la oración a su nombre. Que no se vaya el gozo, ya les traje el martes. Cuando estamos aquí los martes, ¿qué estamos haciendo? Ponemos peticiones. Pero yo estoy viendo algo que no está bueno. Que muchos, aunque pongan la misma petición, no me importa a mí. Yo voy a seguir orando por tu petición, porque esa es tu necesidad. Y yo oro por fe, y tú la pones por fe. Porque al dejar de poner peticiones es como dejar, ya está todo perdido. Pero acuérdate, Jesús habló de una historia de su amigo Lázaro que murió, tenía 4 días en la tumba, herida, pero Jesús llegó y nunca llega tarde porque Cristo
que crees que ya está perdido, Cristo no, para Él no. Porque ¿quién es el que tiene la última palabra? Es Dios mismo, el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, nosotros podemos estar orando aquí y Dios puede hacer el milagro, como pasó en esta historia. Dice que este centurión dijo: solamente suelta la palabra y mi siervo sanará. Y dice, desde que esa hora sucedió el milagro, a la hora que él dijo: suelta la palabra. Hay muchos de ustedes que tienen peticiones y que muchos están esperando un milagro y que muchos quieren ver la gloria de Dios. No pares de interceder. Hay pasajes de la Biblia donde vemos mujeres intercediendo, persistiendo en su milagro, como Ana, como aquella mujer viuda que llegaba ante aquel juez injusto, y esta insistió hasta que le hizo justicia. Cuanto más el Señor dice en su palabra: no le haré así a mis hijos. Cuanto más no le haré así a mis hijos. Hermanos, Dios puede hacer un milagro si le crees y le pides con fe. Suelta la palabra. Si ves ataduras en tus hijos, suelta la palabra de liberación. Suelta la palabra de liberación. Si los ves que están heridos en el alma, manda una palabra de sanidad. Porque para todo hay en oración. O que ves que está perdido el caso, el Señor puede restaurar. Para Dios no hay nada imposible, nunca llega tarde. Usted puede proclamar cualquier cosa que usted está necesitando y aún que anhela su corazón. Pues su palabra dice que si nosotros nos deleitamos en Él, Él va a conceder nuestros deleites, nuestros deseos de nuestro corazón, nuestros anhelos. Entonces, hermanos, yo no solamente te digo lo espiritual, pero mientras estamos en la tierra, Dios lo puede bendecir también. A su nombre doy gloria. ¿Cuántos de ustedes me han escuchado a mí? Por fe, creo que Dios me va a dar un templo para la obra del Señor. Yo lo sigo declarando. Hay veces que me siento cansado de pedirle lo mismo. Y a veces le digo: Señor, no, pues ya me cansé. Perdóname si te estoy enfadando. Le digo así, yo hablo con él así. Te estoy turbando, ¿verdad, Señor? Le digo. Siempre te digo lo mismo, pero ¿qué dije hace rato? No te canses de poner la misma petición. Tú sigue clamando y Dios hará. Él hará. Esperar en Jehová y Él hará. Yo voy a terminar ahora sí, hermanos. Jeremías. Tengo dos pasajes más. Punto número 9. He aquí. No, Jeremías 32, 26 dice: y vino ¿qué? Palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Eso es decir, en Mateo dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Pero Jeremías recibe esta palabra en el Antiguo Testamento. ¿Habrá algo difícil para el Señor, hermano? Le hace una pregunta al Señor. ¿Hay algo imposible que Dios no pueda hacer por usted? Yo le quiero decir una cosa. Y le quiero decir, hay veces que nosotros no recibimos respuesta porque estamos en pecado. ¿Ah? ¿Sí o no? Y cuando una persona está bajo pecado, y no estoy tratando de decirte que porque estás viviendo bien y no recibes estás en pecado, no quiero meterte eso en tu mente. Pero hay muchos que viven bajo pecado, pisoteando la sangre de Cristo, sabiendo el bien y ignorando el bien y haciendo el mal. Porque eso es lo que se vive hoy en la iglesia. No le importa. Creen que tienen abogado y los va a salvar al final. No, pero Dios no puede ser burlado. Eso va el gozo. ¿Por qué no son contestadas nuestras peticiones? Una, porque pedimos mal para nuestros deleites carnales. Así lo dice su palabra. Otra, Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores, a los que andan pecando. Pero si hubiera uno arrepentido y se humillara ante la presencia de Dios, a ese sí lo va a escuchar. Si se arrepiente, Dios te va a escuchar. Nosotros tenemos que arrepentirnos porque todos le fallamos a Dios. Todos fallamos, pero hay otros que fallan más que otros.
haciendo el mal y el bien. ¿Por qué? Porque escrito está, si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, ya lo cuenta por pecado. Si el Señor te dice lee la Biblia, ¿es malo leer la Biblia? No, ¿verdad? Es algo bueno. Entonces, ¿por qué mucha de la iglesia no lee la Biblia? Ya está pecando. Ya está pecando. A su nombre doy gloria. Entonces, hermano, entonces el Señor está diciendo a ustedes y a mí, ¿habrá algo difícil que para mí sea que yo pueda hacerlo por usted? No. Y lo que dije al final, a ese rato, ya voy a terminar con esto y vamos a entrar a la cena. No sé, brother Alan, can you bring para que participen en la cena? Dice, hermanos, en Génesis, el último punto, número 10. ¿Se están gozando, hermanos? Y si no, hermanos, pues cierro el templo y lo vamos a cenar. He aquí, dice Génesis 1:1. En el principio, ¿qué? Creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. A su nombre. Entonces, ¿quién es este Dios? Es el único que hizo cielos y tierra. Fuera de él no hay otro Dios. A su nombre doy gloria. Y dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero aquí es donde me gusta esto. Y esto es lo que Dios le quiere enseñar a usted. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Sé libre, sé sano, sé restaurado. Yo envío esta palabra a sus vidas. La palabra de Dios tiene poder. Yo te quiero decir una cosa, yo te puedo decir, la bendición de Dios sea sobre tu espíritu, a través del Espíritu Santo. Dios trabaja en tu corazón, Dios trabaja en tu caminar, Dios trabaja en tu pensar. Yo bendigo tu vida con la palabra de Dios y las promesas de Dios. Y esas son poderosas. Pero ¿qué es lo que quiero decirte? Que hay muchos que interceden a lo contrario de Dios para con nuestras vidas. ¿Sí o no? Entonces, usted cuando declara esta palabra, declárala con fe, creyendo, y no llegará el maligno a tocar su morada, porque escrito está, ninguna arma forjada tocará mi morada. Declárese, yo y mi casa estamos cubiertos con la sangre de Cristo. El diablo no tiene parte ni suerte, y los que están atados en mi casa van a ser libres en el nombre de Jesús. Van a ser salvos por la palabra, van a ser salvos por la promesa de Dios, porque yo y mi casa vamos a servir a Jehová, vamos a glorificar su nombre. Usted tiene que declarar la palabra, usted tiene que declarar, yo soy libre, yo soy sano, de la cabeza a los pies. Toda arma forjada del diablo, toda peste que están haciendo en contra de los alimentos que los estamos consumiendo, no nos hará daño. Los santifico en el nombre de Jesús. Hay muchos que dicen de la Coca-Cola, ¿cuánto lo han escuchado? Y quiero ir a cómo Dios es bueno, cómo me lo pone ahorita. Dice, ay, estás pecando porque estás tomando Coca-Cola. Estás tomando Coca-Cola. Yo en esta mañana bebí Coca-Cola y ¿qué? Lloré, santifiqué en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Cristo la santificó por fe. ¿Qué es lo que trato de decir? Hay muchos que nosotros comemos alimentos de compañías satánicas. ¿Y qué? ¿Será solamente la coca? No. Hay otros alimentos que están bajo Satanás, que están destruyendo la humanidad. Pero por eso es bueno santificar, orar por los alimentos. Ay, pero lo triste, llegan al restaurante, sirven los chips, sirven la soda, la bebida. Y en vez de, dicen, ay, todavía no me llega el platillo principal. Y empiezan a comer sin orar. Se les olvidó orar por los chips, por la agua, por la soda. Y luego, a veces que no comen los chips, pero llega el alimento grande y de repente el cucharazo. Y no oran. Por eso hay muchos que están enfermos dentro de la iglesia. Porque no oran, no santifican por la palabra. La palabra de Dios tiene poder y se deshace toda obra veneno del diablo. A su nombre. Lo gozamos. Esto me da alegría, me da aliento a mi espíritu para seguir predicando, hermano. En este momento, hermanos,
Vamos a entrar a la hora de la cena del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En este momento, los que pueden participar, give me a second. I'll let you know. Los que van a poder participar son los que se han arrepentido de sus pecados, han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y lo tienen en su corazón. Y a los que fueron bautizados ya, los que fueron a las aguas bautismales para nacer de nuevo, donde dejaron la vieja naturaleza y se levantaron en una nueva criatura en Cristo. Esos son los que van a poder participar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mas su palabra dice en 1 Corintios 11:27 que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio bebe para sí. Miren, hermanos, les voy a hacer algo, que se pongan sobre sus pies en este momento. Pónganse sobre sus pies. El Señor dijo al principio de la palabra. ¿Cuántos se acuerdan lo que dijo el Señor al principio? ¿Ya se los olvidó? ¿Cuál fue el tema de esta tarde? ¿Ya se los olvidó? Aleluya. Escucha bien lo que dice el Señor. Para antes de entrar a la cena, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En este momento te doy el privilegio de que salgas de tu banca y pidas perdón unos a otros. Salgan, pídanse perdón. Aunque no se hagan pedido, se hagan ofendido, pero de todas maneras, por la duda, para no darle lugar al enemigo, pídele perdón. Pidan perdón. Aleluya. Y desde aquí yo les pido perdón a todos si los he ofendido en algo. Bajo del púlpito. Ven.